ayer, digamos, les había los lineamientos, digamos, para que puedan presentar los trabajos prácticos, ¿sí? Más o menos como para que sea uniforme, como para que tengan una idea de cómo lo tienen que hacer. Cuando nosotros ya vayamos resolviendo los trabajos prácticos, se van a dar cuenta que utilizando, digamos, las herramientas en Word, pueden seguirlo al archivo, digamos, completando todas y cada una de las preguntas que les van haciendo. Capaz que con el diagrama de Gantt sea un poco más complejo, pero en ese caso, digamos, no se compliquen, digamos, si no lo manejan, porque lo ideal sería hacerlo de la presentación en un programa de project, pero como siempre nos pasa, no tenemos el tiempo como para que podamos ver cómo funciona, cómo se hace, cómo lo podrían armar a través de este programa que está incluido dentro del Office, en algunos casos. En algunas computadoras no, digamos, lo tienen que comprar por aparte al programita, pero funciona dentro del Office. Lo pueden hacer a mano, una vez que lo hacen a mano, le sacan una foto y lo pegan en el archivo de Word que después me lo van a mandar. O lo transforman a todo en PDF, que ese sería el ideal, digamos, para que no se mueva nada, porque a veces cuando trasladamos el archivo Word, lo enviamos varias veces como que se mueven las imágenes o por ahí los gráficos también, entonces para evitar todo eso, digamos, lo transforman en PDF y llega así tal cual como ustedes lo quieren presentar. Les vuelvo a repetir, se necesita uno por grupo nada más. Yo voy a necesitar, como les dije, que haya una carátula que tenga los datos de todos ustedes. Pero cuando me envíen el mail, ¿sí? Yo necesito que la persona que lo envía también lo identifique en el mail quiénes son las personas que conforman el grupo. ¿Por qué les digo? Porque yo tengo varias comisiones de diferentes materias en diferentes carreras. Y a veces da la casualidad que el apellido o por ahí el nombre es el mismo y a veces no los identifico con el mail. Entonces yo les voy a pedir que la persona que envíe por mail el trabajo práctico se identifique con en el mail quiénes son. Para evitar también confusiones futuras, yo voy a necesitar también que ya me vayan poniendo el número de legajo, cosa de que yo los pueda identificar bien. Los datos fundamentales que yo necesito de todos ustedes es el número de legajo, el nombre completo y nada más. Entonces, la persona que me envía me hace una descripción, profe, le mandamos el trabajo práctico, mis compañeros son fulano, mengano, sultano, y listo. Eso es todo lo que voy a necesitar, digamos, cuando hagan las presentaciones para evitar que me confunda y además me sea un poco más rápido ubicarlos en la planilla que yo voy armando, digamos, con los datos, con el nombre, y después con la nota de todos ustedes. ¿Ok, chicos? Sí, profe. Bien, profe. Gracias. Tengan en cuenta que ustedes son varios, digamos, son bastantes, entonces por ahí se me mezclan los apellidos con los nombres. Bien, nosotros nos habíamos quedado Profe, la clase. Sí, dice Emanuel Romano que está sin internet ahora, que le avise. sí. Ah, bueno, no hay problema. Nosotros la clase pasada habíamos quedado en que estábamos viendo los dos últimos tipos de mercado. Ya habíamos analizado competencia perfecta, habíamos analizado monopolio, digamos, y ahora nos quedaba analizar competencia monopolística y nos quedaba analizar oligopolio, ¿sí? Yo les decía que estos dos tipos de mercado tenían más o menos las mismas características. Podríamos hablarlo como que se comportaban de la misma manera. Solo que acá hay un paso en el medio que no lo quería dejar pasar, digamos, ni tampoco quería dejarlo como que enunciado nada más, digamos, porque me quería detener a hablar un poquito de cómo se produce el paso del cambio de competencia monopolística al oligopolio. ¿Cuál es ese paso? El paso es que nosotros hablábamos la clase pasada que todos aquellos bienes y servicios que no sean del agro y de la ganadería o que no estén en manos de una sola empresa
como veíamos el caso del monopolio, forman parte de competencia monopolística o de oligopolio. ¿Ok? También habíamos visto que una de las características tanto de competencia monopolística como de oligopolio es que acá están todos los artículos que ya han sido manufacturados, que ya han pasado por un proceso de transformación, que ya han sido envasados, que ya pasaron por, aparte del proceso de fabricación, de envasado, de toda la parte marketinera, de establecer una marca, de empezar la venta, de armar todas esas estrategias del peso, si le quito 2 gramos, si le quito 15 gramos, si no le quito nada y lo vendo exactamente igual. Entonces, todos estos productos que nosotros los solemos comprar en el súper o compramos artículos de limpieza o compramos artículos de librería o de vestimenta, calzado, mochila, todo lo que se imaginen que pasa un proceso, digamos, para que nosotros recién los podamos comprar, forman parte de competencia monopolística. Si nos retrotraemos hace unos 30 años atrás, y ustedes tienen la oportunidad de ver las publicidades de ese entonces, se van a dar cuenta de cómo fue cambiando y cómo fue evolucionando con el paso del tiempo. En relativamente corto tiempo, ¿sí? Porque no estamos hablando de una cantidad enorme de años, ni estamos hablando tampoco de que pasó nada en el medio, ¿sí? No hubo, a nivel mundial me refiero, ¿no? Pero todas esas estrategias de marketing, todas las estrategias publicitarias, todas las estrategias de lo que ustedes se imaginen para poder vender, pasan por estos 2 tipos de mercado. Estos 2 tipos de mercado, a diferencia de competencia perfecta y de monopolio, viven de la publicidad. Es más, por definición, competencia monopolística le dice que fabrican un producto que es imperfecto con respecto a los productos de los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que esa imperfección, ese pequeño detalle sobre el cual, digamos, yo he fabricado mi producto, quiero marcar la diferencia con el resto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se ponen o por ahí quieren marcar como una especie distintiva, ¿sí? En su momento, digamos, el pan, la elaboración de los panificados en general se lo hacía con una sustancia que se llamaba bromato. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. Sí, sí, profe. El bromato es un tipo de aditivo, ¿sí? Es un Profe, aditivo que se lo... Sí, acá decían que el pan de Superbea tenía eso. sí, se sigue diciendo que hay algunos productos... Es que antes el pan lo hacían con bromato, sí o sí, creo, antes. Todas las panaderías. Exactamente. No sé si ustedes Hasta se que acuerdan, capaz que eran muy chicos, pero ¿qué significaba? ¿Por qué era tan importante? ¿Y por qué se lo sigue utilizando hoy, a pesar de que está prohibido, porque se comprobó que con el uso constante, con el paso del tiempo, es cancerígeno para la salud, digamos, de las personas? El bromato lo que tenía la capacidad es que si ustedes compraban el pan hoy y lo consumían mañana, el pan seguía con las mismas características. Si ustedes hablan con una persona No se endurecía. grande, exactamente, ¿qué pasaba? Les decía, no, yo necesito que el pan tenga una durabilidad de más de un día y qué sé yo. Eso hacía el bromato. Entonces, a la harina ya la mezclaban con el bromato y cualquier producto que ustedes elaboren con ese tipo de harina ya lo tenía el bromato incorporado. Era muy utilizado hasta que se comprobó. Cuando se comprueba, muchas panaderías empezaron a utilizar la harina libre de bromato, porque la utilizaron, digamos, como un logo de que sus productos, digamos, cuidaban. Es algo así como lo que pasa ahora con los productos orgánicos. Con los productos orgánicos, digamos, es como que tiene un plus ese producto y se diferencia del resto. ¿Qué quiere decir que tiene, que es orgánico? Quiere decir que no tiene, supuestamente... Tiene conservantes, ¿verdad? Exactamente, además de que no tiene conservantes, toda la materia prima no viene con todos los Los químicos esos que le agroquímicos, pones. exactamente, con todos los agroquímicos, o sea, de la misma, por eso duran menos también, ¿sí? Si nosotros tenemos una planta de tomate en el fondo de nuestra casa, que ese tomate ustedes cuando lo corten, digamos, y lo usen, no va a durar lo mismo que si nosotros lo compramos
en la verdulería o si lo compramos en el súper, porque han sido madurados o en heladeras, digamos, o tienen como una serie de agroquímicos que hacen que duren un poco más. Y es por el tema del traslado, ¿sí? Para que nos llegue a nosotros, tienen que mantenerse un periodo de tiempo. En cambio, si lo tenemos en la casa, no. Y ahí se dan cuenta lo perecedero que son esos productos. Entonces, hay como toda una movida que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con el cuidado de nuestro organismo, que tiene que ver con un montón de esas cuestiones que venden hasta incluso café, que es orgánico. Por supuesto de que está en la conciencia de lo que nos venden, que supuestamente sea verdad, porque hasta el día de hoy no hay como un sello de calidad que diga este producto es libre de agroquímicos. No existe hasta ahora, ¿sí? Pero existe como todo un cuidado en ese sentido. Bueno, esa pequeña imperfección, digamos, que hace referencia el autor del archivo que yo les pasé, Robert Frank, lo nombra como una imperfección, porque es distinto, ¿sí? No sigue, digamos, por el camino del resto de mis otros competidores, sino que me quiere mostrar que no solo me está vendiendo el producto, sino que me vende un plus, me vende un extra. Ese extra, ¿qué es? Puede ser libre de bromato, puede ser libre de agroquímicos, puede ser libre de conservante y ese tipo de cosas. Si nosotros compramos en el resto de los otros lugares que habitualmente lo estábamos comprando, ya no nos venden con ese extra, ¿sí? Acá por eso tratan de mostrar esa diferencia. O la muestran en el producto en sí, o la muestran también a veces en el envasado. Por ejemplo, los perfumes, a medida que va aumentando su precio y a medida que va aumentando supuestamente la calidad del perfume, el envasado no es el mismo. ¿Sí? El estuche no es igual, los envases no son iguales, la presentación no es igual, la forma tiene como un montón de capitas hasta que llegamos a los pequeños 30 milímetros, digamos, que viene a ser el producto. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros a través de la publicidad no estamos comprando solamente el perfume. Lo que estamos comprando también es todo ese envase, digamos, como toda esa presentación que va acompañado con la compra de ese perfume. Si nosotros queremos hacer un regalo y queremos quedar muy bien, qué sé yo, como por ejemplo el Día de la Madre, o le queremos regalar a nuestra pareja, a nuestra esposa, siempre tratamos de comprar un producto que parezca como mucho más. Entonces, o que tenga otra presentación, digamos, como mucho más agradable o más pomposa. Lo mismo cuando vamos a comprar una remera, cuando compramos la zapatilla, digamos, no vamos a comprar un par de zapatillas ni vamos a comprar una remera para que nos den la zapatilla y nosotros la llevamos en la mano a la casa o en una bolsa de plástico. ¿Sí? No. Nosotros compramos la caja en donde vienen las zapatillas, el envoltorio en el que vienen las zapatillas, la bolsa de cartón en donde nos vende la empresa que vamos a comprar y nos entrega. Todo eso, que estamos acostumbrados, digamos que ya es algo que nosotros lo tenemos internalizado, somos de la generación de ese tipo de ventas, de transacciones, aparte de que están de más, ¿sí? Porque en realidad vamos a comprar el producto que está adentro, nosotros lo tenemos internalizado que compramos, además, ese tipo de cuestiones. Y si no nos entregan con todas estas características, nos quedamos esperando hasta que nos entreguen. Porque la venta se debe hacer de esa forma porque estos dos tipos de mercado nos han enseñado que debe ser así. ¿Sí? Por más que después con la bolsa no sepamos qué hacer, con la caja empezamos a guardar cualquier cosa, no importa. Pero nosotros, además de comprar la zapatilla, compramos la caja y la bolsa. Y si vamos a comprar un perfume, no así con otros productos. Por ejemplo, eso no nos pasa con lo de competencia perfecta, no nos pasa cuando vamos a comprar cosas en la verdulería o en la carnicería, nos pasa acá. Porque acá, además de comprar el producto, ¿sí? Nosotros ya lo tenemos metido al tema de la publicidad. Hay muchísimas, digamos, teorías con respecto a la filosofía con respecto a la publicidad. ¿La publicidad realmente responde a una necesidad del consumidor o nos induce a necesitar ese producto? Por ejemplo, los celulares. El ejemplo número 1.
Y les puedo hacer como un reconto de la historia desde que empezaron a aparecer acá en la Argentina, en donde cómo fue cambiando ese diseño y cómo las empresas se fueron montando sobre los cambios de diseño hasta los celulares que nosotros tenemos en la actualidad. En la actualidad, cuando recién ingresaron, bueno, cuando se crearon los primeros celulares, que si ustedes lo googlean, se van a dar cuenta que se llamaban los ladrillos, porque efectivamente eran del tamaño de un ladrillo y además tenían el peso de un ladrillo. Eran enormemente grandes, ¿sí? Eran muy poco funcionales. Pero ¿qué pasaba con el primer celular? Lo que pasaba con el primer celular era que no tenía cable. Y yo me lo podía llevar a donde quería. Hasta ese entonces, la única forma en la que yo me podía comunicar era a través del teléfono fijo. Y tenía que estar enchufado, y yo tenía que estar cerca como para poder escucharlo y atender el teléfono. El primer celular que surge, digamos, fue como una especie de un boom de la comunicación. Entonces, y después, digamos, los diseños que le sucedieron, ¿cuál era la idea? La idea era que cada vez sean más maleables, sean más chicos de tamaño y que me brinden más funciones, ¿sí? Entonces, digamos, la teoría, digamos, que se seguía con respecto al diseño era hacer un celular cada vez más chico, hasta el punto que se pensaba que la comunicación iba a ser a través de un reloj. Cuando el diseño de los celulares iba camino a que cada vez el celular iba a ser más chiquitito para transformarse simplemente en un microchip, surge en el mercado una marca que da vuelta esa tendencia que tenía con respecto al diseño de los celulares. Y sale al mercado la marca BlackBerry, que lamentablemente, y muy a mi pesar, me está por caer un lagrimón, cerró su planta. O sea, para mí ese fue el mejor diseño de todos los celulares que existen hasta el día de hoy. Yo lo tuve ¿No desde se ha el fusionado primero con nadie BlackBerry, profe? hasta el último. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, digamos, porque BlackBerry se quedó, fue la pelea. Hubo una pelea por un tiempo, porque ellos tenían otro sistema operativo, no lo tenían al Android, tenían el propio, y Android le ganó, ¿entendés? Y ellos no querían vender la BlackBerry era marca. parecido, profe. BlackBerry Sí. era parecido a lo que hoy en día es iPhone, con su Exacto. propia mensajería y todo. Pero era espectacular. A mí Exactamente. también me gustaba BlackBerry. Sí, para Era el mí mejor. era el mejor, el mejor. Es más, tenía como muchos detalles ese teléfono y pasó a ser como uno de los celulares más deseados en el mundo. ¿Por qué? BlackBerry rompe, digamos, con ese diseño que se venía, que yo les contaba, que era el celular cada vez más chiquitito. Ellos no tan solo hacen un celular que era el doble del tamaño de lo que se vendía en ese entonces como supuestamente de telefonía de punta en el diseño, sino que además de que se reducía, en vez de reducir el teclado, ellos lo amplían. Es el primer celular en donde se tienen todas las teclas del teclado. Tenía los números, tenía las teclas, tenía la arroba, tenía el espacio, tenía el enter, tenía todo. Y tenía además, el cosito del mouse, tenía. Exactamente, en vez del mouse tenía el circulito, la circunferencia con la que ustedes se podían mover en el teléfono. Era fantástico. Y era carísimo, porque apuntaba, en realidad BlackBerry no quiso ser masivo, digamos, en su diseño, lo que quería hacer era corporativo. Era muy caro, porque fue el primer celular, digamos, que tenía incorporado la parte de los datos, ¿sí? Los teléfonos anteriores hasta BlackBerry solamente podían mandar mensajes de texto y llamar, nada más. En cambio, con BlackBerry, digamos, ustedes, además de mandar, es más, era una plataforma que ya estaba pensada desde su diseño básico para las redes sociales. Además de mandar mensajes, además de llamar y de recibir llamadas y toda esa historia, recibían al instante el mail. Tenía incorporado una base de datos, digamos, podían manejar datos. Eso, para los que trabajábamos, era así como extraído de la NASA, más o menos. Y como tal se pagaba no solo el abono, sino que además se pagaba el tráfico de datos, que eso era lo novedoso. Ahora, éramos capaces de vender un brazo, un riñón y una córnea con tal de tenerlo ese celular, porque a los fines prácticos, digamos, para el trabajo, además los archivos que se abrían, digamos, con el sistema operativo de BlackBerry, era tal cual de la computadora. Tenía la misma estructura.
Y además tenía la interfase ya para conectarse a Internet. Eso era así de otro mundo. Bien, por eso, porque estaba pensado para la gente que trabaja. Pasó a ser uno de los celulares más deseados. Todo el mundo lo quería tener. Digamos, era como estar, rompe, digamos, con esa estructura de la que se venía anteriormente, que era lo que les estaba contando, que que iba a un diseño más chico. Bien, entonces, ahí es donde claramente se puede... Sí, ¿alguien me quería comentar algo? Es más, ese teléfono, digamos, lejos de disimular las teclas, que las tenía todas, y se llama BlackBerry, porque BlackBerry significa mora negra. Y el diseño de las teclas, si ustedes lo veían a trasluz, tenía el mismo diseño de los granitos de la mora. Por eso era tan dinámico en el uso, digamos, del celular. Tenía varios detalles, además de eso, digamos, tenía una pantalla en la que se podía leer perfectamente bien, tenían el mouse, digamos, incorporado, podían utilizar todas las teclas, donde estaba todo el alfabeto y además todos los números, te podías conectar a internet, te recibías el mail en tiempo real, lo podías contestar, tenía comunicación privada, como lo que decía su compañera, digamos, entre los BlackBerry había comunicación, y después todas las plataformas que vinieron después, como Facebook, como Twitter, como no sé si llegó a tener Instagram, creo que no, o no me acuerdo, o sí, pero ya tenía la base, digamos, para, tenía la plataforma como para que se puedan comunicar sin problemas. Y ahí es donde se genera la pelea tan grande. Es más, una de las críticas que le hacían a BlackBerry era que no tenía toda la pantalla táctil. Y sacó, que ese fue el último que yo me compré, no sé, creo que había trabajado 2 meses para comprarme el celular. Obviamente no tenía responsabilidad de nada. Era el slice. Ustedes lo expandían hacia arriba y podían usar el teclado. Lo cerraban y era todo táctil. Era un poquito gordito, pero la verdad que para mí ese fue el mejor de todos. Profe, Lo arreglé, sí. entonces ahí también BlackBerry, que no fue uno de los primeros teléfonos tecnológicos, se convirtió en un gran monopolio también, en ese caso. No, porque en simultáneo BlackBerry funcionaba con otras marcas, digamos, que vendían. Ya existía, claro, creo, también, no, existían las otras marcas que son Samsung, que son Motorola, estaba BlackBerry, estaba, ya no me acuerdo, pero siempre existieron varias, existen muchas. El Nokia. El Nokia. Ese Nokia, ustedes lo tiraban del 5.º piso, se desarmaba, lo volvían a armar y andaba. Se rompía el Se piso. rompía el piso y el teléfono no. Yo he visto celulares así totalmente desparramados en el piso, lo volvían a armar y andaba. Los Nokia realmente eran los Caterpillar también. Hay muchísimos que no llegan también, acá, ¿no? profe. Sí, Los Motorola los también. Motorola son muy buenos. Para mí, hoy, digamos, Motorola es uno de los mejores. En la pelea ahora es Motorola y Samsung. Lo que estamos hablando es competencia monopolística, porque existen muchas marcas. Hay otros que no llegan acá, y hay algunos modelos que no llegan acá, lo mismo que pasa con los vehículos, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir con eso? Digamos, lo que les estoy contando son el paso de lo que va a pasar a continuación con algunas empresas que se transforman en oligopólicas. Entonces, podemos hablar de la historia de los celulares, podemos hablar de la historia de los autos, podemos hablar de todos los artículos de limpieza, como hablábamos de los detergentes concentrados, podemos hablar de un montón de productos que han llegado a nosotros a través de la publicidad y han llegado a nosotros que no sabemos si es que nosotros lo necesitábamos y la publicidad y las empresas nos los brindan ese servicio, o las empresas arman un producto que después nos generan esa necesidad. Hay
teoría para tirar para arriba con respecto a, si ponemos a filosofar con respecto a la publicidad. Pero acá, en este mercado, tanto en competencia monopolística como en oligopolio, la publicidad es fundamental. No existe otra forma en la que estos dos tipos de mercado den a conocer sus productos, sino sea a través de la publicidad. Y cuando hablo de publicidad, hablo de, en toda su forma, ¿no? No solamente la televisiva, la radial, la gráfica, el boca a boca, puerta a puerta, todas las técnicas que ustedes imaginen publicitarias están puestas al servicio de vender los productos que forman parte de competencia monopolística y de oligopolio. Acá, en estos dos tipos de mercado, podemos decir, denme 2 segundos, chicos, por favor. Disculpen, ahora sí, seguimos. Le estaba comentando con respecto al tema de la publicidad. La publicidad, digamos, en estos dos tipos de mercado, como les estaba diciendo, es la única forma en la que pueden dar a conocer sus productos. Es utilizando la publicidad en toda su forma, como lo que estábamos hablando. Acá no solamente se habla de la publicidad televisiva. Digamos, cuando nosotros instalamos una aplicación o un juego, digamos, en el celular, está lleno de publicidad. ¿Sí? Hasta llegó la publicidad política, digamos, dentro de casi todas las aplicaciones que nosotros utilizamos, porque hay un cambio también de paradigma con respecto a... Sobre el tema publicitario, yo tengo, pero casos y ejemplos, así me puedo quedar ahora hablando de estos dos tipos de mercado, porque para mí son como los más interesantes. Podemos hablar sobre cómo fue cambiando con el paso del tiempo. Hablábamos la clase pasada que con el tema de los vicios, digamos, con respecto al tema de los cigarrillos, del alcohol, que a veces eran los principales sponsors de competencias deportivas, que eso fue cambiando con el paso del tiempo, hasta incluso se los obligó a hacer en algunos de sus productos, que les comentaba la vez pasada con ustedes, estaba hablando que vean la película El Informante. Sí. A raíz de esa película, digamos, y del informe de este hombre, es en donde se toma noción de lo que significaba la cantidad de adictivos cancerígenos y que tenían incluido las marcas de los cigarrillos. Entonces, como para aplacar un poco, digamos, su conciencia, y el Estado también, que fue querellante en varios juicios que fueron emblemáticos, llegaron a un acuerdo en donde en cada uno de sus productos hacía su antipublicidad, para que la gente y cada una de las personas que empiezan a consumir este tipo de productos, que sean conscientes de lo que les puede generar, digamos, consumir estos productos que generan adicción. Pero, ¿qué les quiero decir? Que cada una de las marcas de las que nosotros observamos, por ejemplo, si vamos a un drugstore y vemos la cantidad de marcas de cigarrillos que existen, son un montón. ¿Sí? Hay como 20, pueden haber 25 marcas de cigarrillos. Así fue en su origen la competencia monopolística. Si nosotros vamos a comprar algún producto de perfumería, vemos la cantidad enorme de marcas que existen, de shampoo para esto, para aquello, para la mezcla, para el mixto, para todo, para lo que ustedes imaginen, digamos, tienen un producto que se adapta supuestamente a la necesidad que ustedes tienen. Lo mismo la crema enjuague, lo mismo las cremas para peinar, lo mismo los talcos, los desodorantes, tienen góndolas enteras, llenas de distintas marcas, digamos, que tratan de marcar su diferencia. Con respecto al envasado también, si se quieren hacer rubio también, tienen un producto, si tienen el pelo ondulado, si tienen el pelo lacio, si tienen el pelo teñido, tienen para todos los gustos. Cada una de esas marcas en sus inicios formaban parte de la competencia monopolística, que peleaban entre ellas justamente con esa imperfección, marcando que este producto, además de lavarles el cabello, también lo que hacen es ondularle más los rulos, alisarle un poco más el pelo, volverse más rubia o rubio y ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasó? En el medio surgió un señor que se llama John Nash, que yo les había puesto en la pizarra la vez pasada, en la parte de abajo de competencia monopolística. Este señor John Nash crea lo que se llama la teoría de los juegos, y dentro de la teoría de los juegos crea un juego que se llama el dilema del prisionero, ¿sí?
Él es el que cambia el pensamiento a través de una demostración matemática, cambia el pensamiento en estos dos tipos de mercados y hace que el paso de competencia monopolística al oligopolio, ¿sí?, se haga un poco más rápido. Porque la diferencia entre competencia monopolística y el oligopolio tiene que ver que en el oligopolio está concentrado en muy pocas manos. Y esa es la pelea actual, ¿sí? De tener, por ejemplo, 25 marcas distintas de cigarrillos que competían entre ellas, hoy son solo 2 empresas las que manejan todas las marcas de cigarrillos. Mazzalini particulares, y antes era Nobleza Picardo, que hoy no sé cómo se llama Nobleza Picardo, tiene otro nombre, British, no sé, es un nombre inglés. Son solamente 2. Entonces, cuando ustedes van a comprar, piensa que le compran a cada una de estas marcas, ¿sí?, pensando de que cada una es una empresa, y en realidad no lo son. Si ustedes observan, cuando vayan a comprar algún shampoo, fíjese quién lo produce, y se van a dar cuenta que es P&G o Unilever. Y si estamos hablando de productos para niños, es Johnson & Johnson. ¿Sí? P&G significa Procter & Gamble. Y Unilever, es más, hará cuestión de 5 años atrás que recién empezaron a hacer publicidad como oligopólico. P&G no, ellos vienen haciendo publicidad de hace rato, y tomaron figuras como la Susana Jiménez, como Franchella, varias figuras así bastante populares, en donde ellos les muestran todas las marcas. Entonces, si ustedes compran DAP, o si compran el jabón líquido, o algún desodorante o algún detergente concentrado, le están comprando la misma marca, que es P&G, ¿sí? Y Unilever lo que hace es, hace la publicidad del producto, y 2 segundos antes que termina la publicidad, les aparece acá al costado de la pantalla, en esta parte de acá arriba, se despliega una bandera que dice Unilever, y ahí termina la publicidad. Quiere decir que ese producto que le están ofreciendo, digamos, a través de la publicidad, forma parte de ese oligopolio. Lo mismo pasa con las galletas, lo mismo pasa con los chocolates, lo mismo pasa con las avenas, lo mismo. Todas esas góndolas que ustedes observan y que ustedes ven en el súper, están concentradas solamente en 2 o en 3 empresas oligopólicas. ¿Y quién es el que colabora para que este paso, digamos, sea como más rápido de lo que se hubiese producido si él no hubiese pensado en la teoría de los juegos? John Nash es un matemático que creo que es el primer matemático que recibe el premio Nobel en economía. Y él, ¿qué es lo que dice? Resulta de que este señor, ¿vieron la película Mentes Brillantes? Que también Sí. hace Rosa. Es él, Sí. es John Nash. Es John Nash. Sí, sí. Por supuesto que ayornado a la idea hollywoodense, ¿no? Su vida no era tan así, digamos, acá lo mostraban como que él se casó una sola vez, tuvo un hijo, y en realidad John Nash era bisexual, y tuvo creo que otros hijos más ahí fuera del matrimonio. Creo que se casó un par de veces y a la primera después no la reconoció, fue bígamo por un tiempo, así, llevaba una vida medio, un poquito desordenada, digamos, no como que lo muestran acá, padre de familia y abnegado de su única esposa. Pero salvando eso, digamos, que es un detalle sobre su vida, este hombre era esquizofrénico. John Nash vivió muchísimos años, murió creo que muy grande. Y como resultado de esa enfermedad, porque esto muestran, digamos, en la película, que él tenía sus amigos imaginarios, ¿sí? Él es el claro ejemplo de que uno no sabe, digamos, la delgada línea entre la genialidad y la locura, digamos. Él es el fiel representante de esa parte. Resulta que él cuando tenía que preparar porque él era matemático, cuando tenía que presentar su doctorado, no sé si ustedes saben, que para recibirse de doctor en algo, o sea, hacer PhD, Philosophical Doctor, tienen que crear algo nuevo, algo que todavía no se ha desarrollado y todavía no se ha creado, un pensamiento totalmente nuevo con respecto a sus predecesores. Y él, si ustedes la vieron a la película, hay un momento en donde entran a un salón porque sus compañeros lo convencen de que deje de estudiar y se baje a donde viene a ser como, para ellos un Zoom, digamos, en la universidad viene a ser como el bar donde se juntan.
los fines de semana. Y él se sienta y estaba maquinando, digamos, porque no le encontraba la vuelta que iba a presentar, cómo iba a terminar de armar intuitivamente su teoría. Entonces, él observa que entran, en ese momento que estaban todos reunidos, 3 mujeres. Era una rubia y 2 morochas. Entonces él dice, ¿qué pasa? Y ahí es donde su cabeza empieza a funcionar. Entonces él decía, y ahí arma su estrategia de negociación. Entonces él dice, ¿de qué manera, cuál sería la negociación convencional, la tradicional, digamos? Todos apuntarían, ¿a quién? ¿A la rubia o a la morocha? La rubia. Entonces la rubia va a elegir a uno de sus amigos del grupo. ¿Y qué iba a pasar ya después con los otros que no había elegido? Iban a apuntar ¿a quién? A la morocha. ¿Y qué le iba a decir la morocha? Y que no. Que no. Yo no soy la segunda opción de nadie, ¿ok? Palabra más, palabra menos. Entonces, ¿cuántos terminan ganando de sus amigos? Uno solo. Entonces él dice, ¿qué pasa si sus amigos, en vez de apuntar a la rubia, apuntan a las 2 morochas? Entonces las morochas van a elegir, digamos, a uno de sus amigos, supuestamente, a uno de sus amigos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la rubia? Se va a sentir desubicada, porque ella es siempre la ganadora, ¿ok? Entonces, a cualquiera de sus otros amigos que se acerque a hablarle, ¿qué va a decir? Le va a aceptar, digamos, sentarse a tomar una gaseosa o algo. ¿Cuántos ganan? 3. Esa estrategia es la que él empieza a armar como una forma de pensamiento con un basamento matemático, obviamente, en el dilema del prisionero. Es más, en la película se observa que cuando él se da cuenta de eso, pasa por la parte de la rubia, la mira y le dice gracias. Y ella no sabía qué era lo que estaba pasando por su cabeza, digamos, en ese momento. Y se va a armar su teoría doctoral. Bien. A ustedes les puede parecer un razonamiento así como totalmente naif, simple, común y silvestre, digamos, cambia la forma en la que se negociaba. ¿Se acuerdan que yo cuando les empiezo a hablar de competencia monopolística, yo les decía que habían como archienemigos, que eran la Coca y la Pepsi, que eran Nike y Adidas, que podíamos tener el sistema Android y el de BlackBerry, y ahí era donde se armaba toda la competencia publicitaria, con respecto al producto, cómo lo comprábamos y todo lo demás. Ahí se terminó prácticamente esa competencia. ¿Por qué? Porque él decía, ¿qué es lo que piensa, digamos, con esta teoría que yo les acabo de decir? Siempre en una negociación había uno que gana y otro que pierde. Hay uno que se lleva toda la ganancia y hay otro que no se lleva nada. Por lo tanto, pierden la negociación. Entonces, él cuando plantea la teoría de los juegos decía, no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que crear, y él crea una estrategia en donde, en vez de ser enemigos, podemos ser socios. ¿Ok? Entonces, en vez de ver a mi competidor como mi enemigo, él empieza a mostrar de que mi competidor puede transformarse en mi socio en el mercado. ¿Cómo arma él el dilema del prisionero? Como para que se den una idea, digamos, de ese pensamiento que no necesariamente es binario. O gana o pierde. Listo. Hay otra alternativa. Él abre una ventana hacia una tercera o cuarta alternativa. ¿Qué dice el dilema del prisionero? Si, por ejemplo, que arrestan a 2 delincuentes, digamos, y lo meten preso. Cuando lo meten preso, cada uno lo separan. Generalmente, digamos, cuando lo agarran con la mano en la masa o cuando ya no tienen alternativa, digamos, lo separan. Cuando lo separan, estos prisioneros, ¿qué alternativas tienen? Tienen la alternativa 1, que uno habla y el otro no. O al revés. El segundo habla y el primero no. ¿O qué otra alternativa más hay? Que los dos hablen o que ninguno hable. ¿Sí? Esas son las 4 alternativas que tienen. Como están separados, no se pueden comunicar. Entonces, ¿sí? Tienen estas 4 opciones. ¿Cuál es la opción que más le conviene? Porque si uno habla y el otro no, o este habla y este no, ¿qué pasa? Uno gana y el otro pierde. Esa es la negociación clásica, tradicional, común y silvestre. Pero ¿qué pasa si ninguno habla? ¿O qué pasa si los dos hablan? Si los dos hablan, digamos, los dos van a recibir la misma pena. Y si ninguno habla, también los dos van a recibir la misma pena.
¿ok? Entonces, él dice, no nos tenemos que quedar solamente en que uno gana y el otro pierde, sino que o los dos perdemos o los dos ganamos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en la producción y en los precios? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en los cigarrillos. Es más, los cigarrillos, eso es de público conocimiento, porque cuando aumenta uno de estas dos marcas, se publican en el diario. A partir del día tal, todas las marcas pertenecientes a tal tabacalera, se va a producir el aumento y les ponen el precio antes y el precio después. ¿Cuánto pasa? 2 semanas, la otra empresa vuelve a aumentar el precio. Entonces, nos hablamos por teléfono. Está bien, a ver, la vez pasada ha aumentado vos primero, porque ¿qué hacemos los fumadores? Vamos al otro que esté un poco más barato, por 2 semanas. ¿Ok? Por esas 2 semanas, digamos, hay como un pase de clientes que van al otro. ¿Ok? Hasta que después nos volvemos a acomodar y cada uno vuelve a fumar el cigarrillo que más le conviene o el cigarrillo que le alcanza o el que le gusta. A la siguiente vez que se tiene que producir el aumento, está bien, vos aumentas esta vez, ahora aumento yo primero, ¿ok? Aumenta la otra tabacalera, pasan las 2 semanas y vuelve a aumentar la otra, la competencia. ¿Nos ponemos de acuerdo? Acá todos ganamos. No tenemos por qué uno gana y el otro pierde. Antes, cuando eran competencias monopolísticas, no. O sea, cada uno se movía y este es el fiel representante también de cómo la empresa vive en un sistema, interactúa con el entorno. Parte de interactuar con el entorno tiene que ver con que hemos pasado de ver a nuestros competidores como mis enemigos. Y cuando hemos pasado a ser oligopólicas, hemos pasado a ser socios, no enemigos. Pero ¿qué pasó también en el medio? Aparte, digamos, de que la teoría de los juegos de John Nash, a pesar de todas esas técnicas de negociación y todo lo demás, también pasó en el medio que muchas empresas se fundieron, las otras empresas las empezaron a comprar, las absorbieron y colaboró para que el oligopolio se acentúe en cómo nosotros lo conocemos ahora. Acá en la Argentina hay solo 2 empresas que venden todos los productos lácteos. Solo hay 2 empresas que son molinos, que nos venden todos los derivados de la harina y la harina incluida. Existen 2 o 3 aceiteras nada más en toda la Argentina, ¿sí? Entonces, ahí es donde se concentra la discusión y ustedes ven cómo de una empresa que podría haber comenzado siendo una competencia monopólica. Sin embargo, nosotros cuando vamos al súper no vemos solo 2 o 3 marcas de aceite. Vemos más. Sin embargo, esas marcas, si ustedes se ponen a ver cuál es el molino de fabricación, se van a dar cuenta que son 2. ¿Ok? Entonces, fíjense en cómo la teoría de sistema de la empresa, que yo les decía, tenemos que analizarla la empresa en su todo, en su interior, tenemos que analizar la clasificación del mercado para que recién podamos entender esa definición primaria que nosotros vimos de empresa y que vimos como organización o como sistema. La empresa de organización, vieron que se queda corta, pueden observar ahora que si nosotros nos quedamos con una simple clasificación de un tipo de organización con fines de lucro, es muy escueto para definirla la empresa. La idea, digamos, del sistema, que la empresa forma parte de un subsistema mucho más grande con el cual interactúa, es como mucho más dinámico y nos permite llegar a entender cómo la empresa sale con sus decisiones y que las decisiones de afuera también nos tocan a nosotros. Lo ven, ¿verdad? Profe, Sí. por ejemplo, bueno, entendiendo un poco esto, me llevaría, por ejemplo, de un ejemplo de los cigarrillos. O sea, lo primero que ellos hacen es estandarizar, por decirle, una medida del cigarrillo, para que todos los cigarrillos sean iguales en cualquiera de las marcas. Después viene, bueno, yo lo subo primero, después lo subo el precio y después lanzamos un producto que sea nuevo y que los demás no lo tengan, porque pensando así mientras que usted hablaba, yo creo que Philip Morris es de Marcel en particular y Philip Morris tiene su línea de cigarrillos que han salido con la novedad que venían con una pastilla que lo hacías mentolado Vos lo a los apretás y lo podés cigarrillos. transformar en mentolado, sí. Claro, y creo que la marca Lucky Strike, creo que esa es de Nobleza Picardo, no es de, o No. sea, o sea, ahí ellos han creado el mismo producto
en esa especie de sociedad que usted dice que forman. Podría ser algo así, creo que lo entiendo así. Claro, podría ser así. Digamos, no sé si lo diseñaron juntos, porque tengo entendido que Philip Morris, creo que ya no está acá porque parece que no tuvo aceptación. No es muy aceptado acá en la Argentina el mentolado. Sí hay gente que lo consume, no yo conozco. Pero Philip Morris había lanzado una que tenía gusto a durazno, había otro que tenía gusto a limón, el mentolado, y Hay uno eran, que es sabor a uva, algo así, exacto, que eran saborizados. Ujú. Y se desaparecieron, que como que no pegó mucho, digamos. Marlboro creo que tiene el saborizado, lo sigue vendiendo. Ah, mirá vos, Sabor sandía también Lo, hay, me han dicho. lo sé porque yo no fumo, pero mi hermana sí, y ella manda a comprar ese siempre. Un Marlboro de claro. uva 20, un Marlboro de uva 10 y así. Ah, Por mirá, eso no me sabía. sé el versito, Marlboro de uva 10, Marlboro de uva 20. A veces le Así, dicen Marlboro Fusión. es- Exactamente, exacto. Sí, 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 sí. Yo había llegado hasta el durazno, digamos, nada más. No sabía que había uva y los otros sabores. Eso es No verdad, sé, profe. Yo trabajo en un kiosco y bueno, sí, vendo los cigarrillos y tengo varias marcas y bueno, sí, si bien subía uno, ya todos los demás cigarrillos de la para aumentaban 10 pesos, iban aumentando cada uno. exactamente, En cambio, con exactamente. la gaseosa no pasa lo mismo. Sube una No, y a los 3 meses sube la Pepsi y así. En cambio, los cigarrillos, exactamente. cada uno iba subiendo. Es casi lineal. Ellos son el ejemplo del paso de la competencia monopolística al oligopolio. Pero son así, el ejemplo que siempre lo utilizo. Parece apología del vicio, pero ellos casi lo cumplen, ¿entendés? No pasa lo mismo con las zapatillas, no pasa lo mismo con la marca de las camperas, no pasa lo mismo con casi ninguno de los otros productos que nosotros consumimos. Con ellos sí. Ellos son ese ejemplo, digamos, de haberse pasado al oligopolio. Entonces, por eso, una de las características del oligopolio es que hay unos cuantos vendedores importantes y que cada uno tiene en cuenta, digamos, con respecto al nivel de producción y a los precios de sus principales competidores. Porque cuando ya está concentrado en 2 y 3 manos, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cómo, Transformarse en un profe? monopolio. Cuando ya está concentrado en un oligopolio, por eso ustedes escuchan, digamos, cómo son los formadores de precios. Que es verdad, son los formadores de precios. Son los que pueden llegar a generar de una manera casi directa la modificación en la inflación, en el índice general de precios. Es así. Lo que pasa es que no todos tenemos el conocimiento de la clasificación de mercado. ¿Ok? Y cuando ya está concentrado en muy pocas manos, el paso que sigue, ¿cuál es? Transformarse en un monopolio. Una de esas 3 empresas o una de las 2 empresas que se caiga, tenga un problema de lo que sea, o ya no quiera esa sociedad seguir funcionando como tal, queda una sola. Por eso es la gran discusión, por eso es la gran pelea. Y se empezó a utilizar la palabra oligopolio con mucha más frecuencia en este último tiempo de lo que se hacía hace 30 años atrás. ¿Ok? Bien. Ahora, pero ambos tipos de mercado, digamos, tienen casi las mismas características, funcionan igual, la publicidad la manejan con sus pequeños detalles, en donde empiezan a aparecer ya las empresas oligopólicas que venden esos productos, pero surge en parte, digamos, de lo que sí se fueron fusionando, de lo que sí se fueron comprando, de la más grande a la más chiquita, y también surgen de este pensamiento de la teoría de los juegos de John Nash. Bien, y con esto terminamos de ver los 4 tipos de mercado. ¿Les quedó claro, chicos, la clasificación? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Con sus características, ¿ok? Bien. Con esto terminamos de ver el archivo que se llama clasificación de mercado y ahora pasamos al otro archivo que es el último de la teoría que vamos a ver, que es el donde vamos a analizar el diagrama de Gantt y el camino crítico, ¿ok? Profesora, ¿Están usted preparados la cuando pizarra? empezó la clase mostró una pizarrita así con el resumen que usted suele hacer, porque yo entré un poquito tarde porque no tenía internet. Creo que está de icono en un grupo, habían puesto. Sí, es No la digo, misma donde... cuando empezó, o sea, como usted siempre viene mostrando cada Sí, 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 clase el sí. resumen, digamos.
Es la misma pizarra que yo les había armado la última clase, digamos, cuando vimos, solo que no puse todas las características de competencia monopolística, y esta parte también estaba en la parte de abajo de la pizarra de la clase anterior, y tenía las características de oligopolio. Este es mucho más escueta, digamos. Llévate de la pizarra que nos quedamos el viernes a la noche. Ah, bien, profe, gracias, porque yo siempre le iba sacando captura, por eso quería saber. Sí, Gracias. sí. No, en base a esa, digamos, he terminado de armar la idea de lo que era competencia monopolítica y oligopolio. Gracias, profe. Profe, Y ¿qué ejemplo podría dar para la competencia monopolística y el oligopolio? los ejemplos de lo que nosotros veíamos, por ejemplo, toda la parte de perfumería, ¿sí? Vos cuando vas a comprar shampoo, por ejemplo, vos tenés un montón de marcas. ¿Cuántas marcas son? ¿Serán 30? Tienen Pantene, tienen Sedal, tienen Plusbel, tienen Suave, tienen Tío Nacho. Ese es el que lo hace rubio, ¿verdad? Ajá. Después está el 13M. Sí, que tiene manzanilla. Ese. El Tienen el 13N 13M, también tenés. tienen el de El L'Oreal, que es Elite, Fructis, el Elite también. Elite, sí. El Bueno, ya Biferdin vamos también. como 10, ¿sí? Además está para la caspa, para los piojos, ¿sí? Son un montón. Ahora, si vos te pones a observar, todas esas marcas empezaron como competencia monopolística. Todas, cada una de esas marcas es competencia monopolística, ¿sí? Ahora, si vos te fijas quién lo fabrica, lo das vuelta en las letras chiquititas, digamos, que tienen los envases, te vas a dar cuenta que pertenecen a P&G o que pertenecen a Unilever. Querubines creo que era también un oligopolio, pero no sé si sigue llegando acá a la Argentina, no sé qué pasó después de la pandemia, pero P&G y Unilever seguro que Sí, siguen. sigue, que Rubini sigue todavía. ¿Y ese Es un Johnson poquito más también o no? económico. Claro, es mucho más económico. Johnson Johnson, digamos, es oligopólica. Ellos venden toda la parte de perfumería y de limpieza para niños, que es la marca Johnson, digamos que es con el perfumito ese que le Sí, ponen a todos los recién nacidos, el jaboncito, tienen pero ahora, también el Pero talco, ahora, Johnson tiene un mercado amplio. ¿sí? ahora también tiene para adultos y para limpieza de hogar de Johnson Ah, Johnson. claro, puede ser que se hayan diversificado, digamos, pero en su momento empezaron siendo oligopólicas, de exclusivamente cosas para bebés. Eso Sí, podría ser, esa era tu pregunta. las tabletas para los mosquitos son de Johnson y Johnson. Ah, mira vos, en eso no me había fijado. Muebles, también. Bachas. Claro. No, ese es otro Johnson. Johnson, ¿No es el mismo? no es el mismo, no es el mismo. La marca Johnson es de una familia argentina, que da la casualidad que tiene el mismo apellido. Ellos tienen la empresa que fabrican todo lo que viene a ser de revestimiento para la casa, que en este último tiempo también tienen, ¿cómo se llama? Además de las bachas, y tienen grifería, tienen toda la parte de acero inoxidable. ¿Viste ese chapón que ponen en algunas cocinas que también es de acero inoxidable? Sí, Eso también sí, es sí. de Johnson. Pero ellos no son no forman parte del oligopolio, es Johnson Johnson. Esto que es de revestimiento para la casa, digamos, es Johnson, nada más. ¿Entendés? Esa es la diferencia, Sí, sí. pero es una casualidad. Claro, sí, yo pensaba que era el mismo. No. Pero No, lo de los muebles sí, es de Johnson y Johnson. O no, o también es de de los argentinos. no, yo tenía entendido que era solo Johnson. No me fijé, digamos, en si ahora lo cambiaron a Johnson y Johnson. Claro, porque no es que no es un laboratorio Johnson y Johnson. Claro, No, ellos Es un tienen un laboratorio. laboratorio en el cual hacen artículos de limpieza y productos para bebés y niños. claro, O pero sea, no es el un Shal y todo laboratorio. eso. Bueno, Sí, pero no, habiendo empezado. O sea, como hacen productos químicos. exactamente, pero no es un laboratorio, digamos, me refiero al área medicinal. O sea, no es No, sino como dice la compañera, referente a los productos químicos de limpieza y todo eso. Cuestión. exactamente. Y después se concentraron ya para niños
y después, bueno, se fueron diversificando un poco más, como decía tu compañero, que eso yo no lo sabía, que es la tableta para los mosquitos. Te contesté la pregunta, no me acuerdo quién, vos Marcelo me habías preguntado, ¿verdad? Sí, ¿Esa era tu pregunta? sí, sí, gracias. Perfecto. Bien, sigamos. De que Sí, profe. 3 ¿qué les minutos. parece? Ya la termino a la pizarra, salimos y volvemos a entrar, ¿ok? Bien. Bien. Es una forma bastante sencilla, digamos, de empezar la ejecución de un proyecto. Se lo utiliza muchísimo para eso, digamos, se lo utiliza más que nada como para ordenar, ¿sí? La gestión de un proyecto, porque por ahí ustedes pueden decir, bueno, pero si yo tengo que hacer, tengo que ejecutar un proyecto que solamente tiene 5 actividades, no es tan complicado, digamos, armarlo ese proyecto, además lleva muy pocos meses, entonces como que no es necesario. Ahora, a pesar de que es muy simple, digamos, en su diseño y hasta incluso en su armado, a veces genera determinadas complicaciones y nos brinda mucha más información de la que nosotros podemos llegar a pensar. Se lo usa mucho, digamos, una herramienta bastante simple, digamos, pero se lo usa para la parte de la planificación de un proyecto fundamentalmente, digamos, a un diagrama de Gantt. La base es con lo que yo arranco, digamos, cuando tengo que ejecutar un proyecto. No importa el tiempo, se puede armar un diagrama de Gantt diario, se puede armar un diagrama de Gantt semanal, mensual, anual, eso, digamos, depende de lo que yo tenga que hacer. Y se adapta este diagrama de Gantt a todo tipo de periodo. También puede ser cada 15 días, los periodos pueden ser bimestrales, pueden ser semestrales, o sea, esa parte yo la puedo manejar. Puede ser tan cortito en el tiempo como tan extenso en el tiempo también. Podemos hablar de años en la ejecución de algún proyecto. Su creador, digamos, su apellido era Gantt, por eso le dieron el nombre, y es una herramienta relativamente nueva, digamos, si nos ponemos a ver, porque en sus orígenes acá nos dicen que se ha diseñado, digamos, a principios del siglo XX, o sea, apenas hace 100 años atrás, nadie conocía lo que significaba la formulación y la creación de un diagrama de Gantt. Básicamente tiene dos partes, digamos. Tiene esta parte en donde, digamos, que habla de la parte izquierda, digamos, del diagrama, en donde yo acá voy ordenando cada una de las actividades que tengo que hacer. Estas actividades, previamente yo me junto, digamos, con un equipo, porque acá este apunte está bueno, digamos, porque les cuenta así como en el detalle más fino de cómo se puede crear de la nada un diagrama de Gantt.
Entonces se supone que si tenemos que ejecutar un proyecto somos un equipo. Entonces nos juntamos con el equipo y decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la actividad 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. ¿En qué orden? Sí, porque antes de anotarlo acá en el diagrama de Gantt, ya hay un orden de prioridades. ¿Sí? Yo tengo que establecer ese orden de prioridades, por darles un ejemplo. Si tengo que seleccionar y capacitar a mis empleados o a los promotores o a los vendedores o a los gestionadores, a cualquier parte del personal, que primero la tengo que seleccionar y además la tengo que capacitar, no voy a empezar al revés. O sea, no es que yo voy a empezar con la capacitación, con la selección de empleados que todavía no hice. O sea, algo tan simple, pero a veces se genera como una especie de confusión, porque ya tienen a los docentes, digamos, contratados, pero resulta que no tienen los alumnos, o no está completo. Entonces, lo que hace el diagrama de Gantt en una primera instancia es decir, bueno, primero tenemos que hacer esta parte, pero antes de seleccionar el personal y antes de capacitarlo, yo tengo que tener el espacio en donde se va a hacer esa capacitación y la selección, que después finalmente puede quedar como oficina o puede quedar como el centro de atención al cliente o puede quedar, no sé, para el archivo de la materia prima, para lo que sea, pero primero tengo que contar con un espacio. Entonces nos vamos juntando todos los intervinientes y vamos armando así como un pequeño croquis de cómo lo vamos a ir diseñando y cómo lo vamos a ir armando. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Y segundo, ¿qué es lo que se va a hacer primero? ¿Qué es lo que tengo que terminar ese primero para empezar el segundo? Y una vez que tenga estos dos, recién puedo arrancar con el resto. Yo no puedo abrir las puertas de un negocio si ese negocio no está declarado económica, administrativa y legalmente en todos los lugares en donde tengo que dar de alta, digamos, ese negocio como para tener una venta al público. Entonces, esas actividades se las tienen que hacer antes. ¿Quién la va a hacer? Porque junto con estas actividades, el diagrama de Gantt también le pueden poner, por ejemplo, como una especie de post, digamos, que se anota quién va a ser el responsable de la ejecución de esa actividad, desde que empieza hasta que termina. Si es un responsable, si son dos responsables, si son tres responsables, eso ya se va viendo a medida que se lo va ejecutando, a medida, digamos, de que se los va ejecutando al proyecto. Eso por un lado. Una vez que yo ya tengo establecidas estas actividades, en donde ya hay un orden de prioridad asignado, después tengo que establecer en qué tiempo lo voy a hacer, ¿sí? Si esta ejecución va a ser en días, si esta ejecución va a ser en semanas, si va a ser este programa Process, por ejemplo, la gran mayoría, porque incluso el archivo habla sobre técnicas que la pueden hacer por capas, que la pueden hacer por cascada, que depende de cómo ustedes se sienten en los diagramas, ¿sí? Pero el programa Process, que yo sí lo conozco porque lo usé muchísimos años, le permite, digamos, poner el tiempo, que lo pueden hacer en día, lo pueden hacer en semana, lo pueden hacer cada 15 días. Es más, ese programa incluso les indica cuáles son los feriados. Entonces, por ahí cuando uno se pierde, digamos, en el tiempo y dice, arrancamos el 1 de mayo. Entonces el programa le dice, pero el 1 de mayo es feriado. Ah, tenés razón, lo arranquemos el 2 de mayo. O el 30 de junio, en fin, eso ya. Y es más, le pregunta si lo transforman en día laborable o no, porque bueno, hay proyectos que se ejecutan por un periodo corto de tiempo y no se llevan de los feriados ni de nada. Se lo tiene que hacer en ese tiempo y en ese tiempo se lo tiene que hacer. Fíjense, entonces, me admite varios periodos para tener en cuenta, entonces yo establezco también con este equipo de trabajo en qué tiempo yo lo voy a ejecutar. Supongamos que sean en meses, que es como lo he armado acá, ¿sí? Entonces, bueno, tiramos la línea, digamos, para, por ejemplo, 9 meses. Perfecto. Entonces, arrancamos con la primera actividad. Bien, esta primera actividad, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Y en cuánto tiempo pensás que se lo puede ejecutar? Bueno, tal persona se hace cargo de la ejecución de esta actividad y hace una estimación que le va a durar la ejecución de ese tiempo 2 meses. Bien, ¿qué otra actividad puede empezar en simultáneo? Por ejemplo, si nos llevamos de este diseño, que es uno cualquiera armado al azar.
No tan solo arranca esta primera actividad, sino que también arranca la tercera actividad. A las dos las puedo arrancar en simultáneo en el mismo periodo de tiempo. Las otras actividades dependen del inicio, de la finalización de otras actividades, por eso no pueden arrancar en simultáneo. Entonces, ¿qué puedo arrancar en simultáneo? La actividad 1 y la 3. Solo que la 3 tiene otro responsable y me va a llevar 3 meses la ejecución, desde que empiece hasta que termine. Perfecto. Para que yo pueda hacer la actividad 2, sí o sí tiene que terminar la actividad 1. Entonces, una vez que termine la actividad 1, hago y ejecuto la actividad 2, que esté enganchada en el tiempo. Hasta incluso el programa les pregunta si están enganchados y arma como unos conectores, porque acá estamos hablando de 5 actividades. Imagínense un diagrama de Gantt que tenga 20, 30 actividades. Se pierden cuál era la que tenía que terminar y cuál era la que tenía que empezar. Entonces el programa ahí medio que un poco los va ayudando en esa parte. Bien, para que pueda empezar la cuarta actividad, que va a durar 3 meses, tiene que sí o sí terminar la actividad 2 y la actividad 3. Y ahí arranca la actividad 4 y termina en 3 meses. Y la última actividad, para que pueda empezar, tiene que terminar la actividad 1. ¿Sí? Entonces, la actividad 2 y la actividad 5 empiezan en simultáneo cuando termina la actividad 1. Entonces, una vez que termina la actividad 1, arranca la actividad 5 y arranca la actividad 2, solo que la 5 me va a llevar 5 meses. Entonces, ¿qué es, digamos, cuál es la información que me brinda así de un solo pantallazo si yo lo observo al diagrama de Gantt? Lo que me está indicando, digamos, en la confección del diagrama de Gantt, cuando yo ya lo tengo todo listo, cuando ya lo hemos sentado con el equipo, ya hemos diseñado quién va a ser el responsable de todas las actividades, ya le hemos dado prioridades, asignación de prioridades a cada una de las actividades, y además hemos establecido en qué tiempo. ¿Qué es lo primero que me permite ver de manera clara? Que este proyecto, la ejecución, me va a llevar solamente 7 meses. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo que también me permite observar, así solo de ver estas barras que tienen diseñadas acá? Puede ser una línea, lo pueden diseñar de muchas formas. Me permite ver que la actividad más importante con la que yo tengo que arrancar, y ahí es donde voy a poner el foco, no solo en el personal, sino que además voy a poner el foco en el dinero que yo necesito para esa ejecución, es la actividad 1 y la actividad 3. Porque de estas actividades dependen otras dos, que sigan las otras dos. O sea, la actividad 2 y la actividad 5. ¿Ok? Entonces, yo tengo que poner el foco en la actividad 1 y en la actividad 3. Cuando se termine de ejecutar la actividad 3, ejecuto la cuarta. Pero cuando termino la actividad 1, arranca la 2 y la 5. O sea, estas dos son las más importantes. Y ahí es donde tengo que poner el foco de la persona que se va a hacer cargo del dinero, de la asignación de los recursos, digamos, para que esas dos actividades empiecen y terminen en tiempo y forma. Y además de esas se desprenden las otras 3 actividades más. Así, con un diseño tan simple, elemental y básico como este, me puede permitir ver, así como un panorama mucho más amplio de la ejecución de un proyecto. Esto es algo muy simple y es algo muy sencillo. Imagínense que estemos hablando de 30 actividades que se desarrollen en 2 años. Ahí es donde el diagrama de Gantt se hace mucho más fundamental, porque ahí es donde a mí me va a permitir ver cuáles son todas las actividades que pueden empezar en simultáneo, cuáles son las que le siguen y cuántas son las que dependen de que termine esa ejecución para que pueda ser la que le sigue. Ni más ni menos, digamos, un diagrama de Gantt yo lo puedo diseñar y lo puedo planificar como cuando estoy construyendo una casa. Yo no puedo construir, digamos, de una casa el techo sin antes haber hecho el cimiento y la pared. Entonces, algo así, digamos, pero el diseño de una casa uno lo puede manejar hasta incluso con el sentido común. Uno más o menos lo entiende de qué se trata o más o menos lo puede mínimamente diseñar. Capaz que no podemos hilar tan fino, digamos, si es necesario empezar con el revestimiento o lo vamos a hacer embutido toda la parte de electricidad, porque podemos decir no. Y lo hagamos externo toda la parte de electricidad, entonces ya vamos revistiendo gran parte de la casa. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Pregunta. O sea, este gráfico de Gantt, nosotros lo podemos hacer, planificar antes de realizar esa tarea o es durante la realización de la tarea.
No, vos las tareas ya las tenés antes diseñadas. Ajá. ¿Entendés? Puede Sí. surgir en el medio una intermedia, por ejemplo, mientras vos lo vas armando, o que se hace necesaria, digamos, una actividad intermedia, pero se supone que cuando vos te sentás a diseñarlo, el grueso de las actividades vos ya lo tenés armado, porque le tenés que dar prioridades, o sea, vos no le podés asignar las prioridades si no tenés qué actividades vas a hacer. Además, siempre que vos ejecutás un proyecto, mira, por darte un ejemplo de los que yo he participado de los proyectos en donde me ha tocado armar diagramas de Gantt, uno ha sido el de, para uno medianamente sencillo, porque yo he armado uno que era un diseño nada más que participé de una parte, que ha sido en Jujuy, que habíamos armado para la capacitación. Mira, este fue el primer proyecto que yo había armado. No sé si ustedes vieron acá en San Miguel de Tucumán, hay una serie de contenedores en las calles. No sé si vieron que hay en algunas avenidas y hay en algunas calles los contenedores. Sí. Esos grandes que están a mitad de cuadra, ¿lo vieron? Sí, sí. Bueno, ese proyecto lo había armado en un trabajo que hicimos en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En ese entonces era la Subsecretaría de Servicios Públicos. Ellos habían ganado, digamos, le habían asignado como una determinada cantidad de recursos para que se haga esa compra, digamos, en realidad no era para que se haga la compra, le habían asignado unos recursos para que las reparticiones digan qué proyecto podía llevarse a cabo. Entonces, Turismo había presentado un proyecto, la Secretaría de Servicios Públicos otro, la de Familia otro, la de Espacios Verdes otro, y así. Al quien le dan el ok, digamos, para que haga el proyecto, era un programa que se había empezado que se llamaba Programa Especial de Higiene Ciudadana. Así se llamaba el programa. En donde lo que se quería era contenerizar todos los edificios, digamos, que habían en las 4 avenidas, y lo que se quería era contenerizar el resto de los residuos que se generaban en las casas de familia que no formaban parte de los edificios, sino que eran casas. Entonces, cuando se va ampliando el proyecto, digamos, ya habíamos hecho reuniones en donde, así era la idea, se contenerizaba las 4 avenidas de San Miguel de Tucumán. Ese era el objetivo número 1. Bien, ¿cómo empezamos? Bueno, empecemos por los edificios, porque el edificio es más fácil hablar con ellos porque generalmente tienen un administrador. Bien, entonces, la idea es juntarnos con todos los administradores, armar una reunión, explicarles de qué se trata y sugerirles que por un tiempo determinado los invitábamos a que contenericen, digamos, los residuos que se dejaban enfrente de la vereda. El programa ya estaba armado, a dónde iban a estar los contenedores, a qué hora, digamos, lo tenían que dejar en la vereda, quién se iba a hacer cargo de guardar todos esos contenedores y todo lo demás. Los invitamos a esa charla informativa para decirles que había un tiempo, y después de ese tiempo ya iba a ser obligatorio, digamos, con una legislación que sacaban desde la municipalidad. ¿Cuál es el paso que sigue? Bien, pongamos los contenedores grandes para las otras casas. Perfecto. ¿A dónde lo vamos a poner? Bueno, lo ponemos en las esquinas. Bueno, pero resulta que el que vive en la otra esquina se tiene que venir para acá. ¿A dónde empezamos? ¿En una cuadra que está en el medio o en cuadras, digamos, que ya son periféricas a las avenidas? No, las pongamos adentro porque las que son periféricas, y no nos han hecho caso, y la municipalidad lo había puesto, me acuerdo, en la avenida, y era un desastre, porque obstruía el tráfico, porque, digamos, se armaban serios problemas. ¿Lo ponemos en la vereda o lo ponemos en la calle? Bueno, pero si lo ponemos en la mitad de la cuadra, ¿en la casa de quién lo vamos a poner? Porque nadie lo va a querer tener a toda la basura, digamos, enfrente de su casa. Bueno, pero son tapas de plástico que se cierran y no emanan olores. Entonces, digamos, todo ese armado lo hemos sentado con el grupo, digamos, que habíamos diseñado y que habíamos armado ese proyecto, y ahí es donde nosotros habíamos asignado. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién se hacía cargo? ¿Quién era el responsable? ¿Y cómo lo ejecutaba? Bueno, toda esa parte la fuimos armando a través de un diagrama de Gantt en tiempo, y lo teníamos que ir cumpliendo. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con algunas de esas actividades en tiempo y en forma? Que ahí es donde se genera el conflicto. ¿Por qué? Porque si no termina, fíjese, si no termina en tiempo y forma la actividad 1, no arranca ni la 2 ni la 5. Entonces hay que poner el foco, digamos, en esta actividad, pero puede pasar
en el medio una serie de actividades en donde no le he podido terminar. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, bueno, se reestructura el diagrama de Gantt o vemos qué probabilidades tenemos de que lo podemos ajustar lo más posible a estos 2 meses en donde en el diagrama de Gantt nosotros lo habíamos diseñado. Cuando se presentan ese tipo de problemas y cuando se presentan ese tipo de inconvenientes, viene a ayudarnos y a salvarnos el camino crítico. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene porque ya tengo que entrar con... Es más, en los apuntes tienen, ¿no? Tienen un gráfico, digamos, de Gantt que más o menos les puede ir ayudando así en el tiempo y en las actividades. Y tienen un paso a paso que son como 8 pasos, digamos, en donde les va indicando uno por uno qué es lo que tienen que tener en cuenta para armar. Bien. Y a continuación viene el camino crítico, ¿sí? Que el camino crítico viene a ser como una aplicación de la teoría de las redes, que ustedes la vieron en matemática y que deben haber visto en programación. Porque es un método matemático, digamos, que ayuda con la secuencia, digamos, y con la optimización de los recursos, a que este diagrama de Gantt se ejecute en tiempo y forma. Esa es la idea. El camino crítico, digamos, lo vamos a analizar ya en la clase que vamos a tener. Yo tengo con ustedes mañana, creo, ¿no? Sí, No, perfecto. profe, Creo no, que que no, sí. mañana tenemos programación y con la profe Ruth. Sí, mañana No, con usted, profe. no, Sí, mañana profe, con tenemos usted mañana. con ella, con la RUT tenemos el jueves. Ah, Sí, bien, sí. bien. Te confundido Sí, sí, entonces. sí. Ya me voy acordando de los programas, es que a veces mi memoria me falla, por eso le voy preguntando. Ya mañana vamos a ver, digamos, cómo se lo puede armar, pero lo vamos a ver de manera intuitiva, digamos. Yo no les voy a pedir, es más, en la parte práctica solamente vamos a armar diagrama de Gantt, no va a ser necesario que armemos porque puede ser un poco tedioso, y además hay una parte de la matemática que no se ve en programación, eso sí lo puedo ver con la gente de mantenimiento industrial, porque no ven la parte estadística, o sea, no analizamos la parte de probabilidad, y creo que ustedes no tienen una materia estadística, ¿o sí? El El año año pasado hemos pasado, tenido. ¿Hasta dónde vieron? ¿Vieron probabilidad? sí. Sí. ¿Hasta dónde llegaron con el análisis de probabilidad? ¿Se acuerdan? No. Probabilidad que salga un 6 inundado, digamos. Cosas así. Solo vieron, por ejemplo, si tiran un dado, cuál es la probabilidad, digamos, de que salga cada una de sus caras, o cuál es la probabilidad de que, digamos, la moneda, si yo la tiro, cuál es la probabilidad que salga caro, que salga cruz. Hasta ahí llegaron, Sí. ¿verdad? Sí, Sí. que profe. saque una pelota de una caja y qué probabilidad de que sea de tal color, Claro, han habiendo empezado a tantas así. operar de manera básica, digamos, con la idea de la probabilidad en forma de fracción. Sí. Nada más. No siguieron avanzando. No, yo creo que hasta ahí nada más habíamos. No tengo acá a mano justamente los trabajos prácticos, si no le diría bien, digamos. Pero sí, Bien, hasta ahí más o menos habíamos llegado. Ahora perfecto. Perfecto. tenemos elementos de investigación operativa también. ¿No? Perfecto, bien. Igualmente no les voy a exigir que armen un camino crítico, solo quiero hablar de manera intuitiva cómo ese análisis probabilístico más la teoría, algo así, no es tanto como grafo, pero algo así, digamos, como la teoría viene a ser como la de circuitos lógicos, que lo podemos aplicar, digamos, acá, no más allá, digamos, no es grafo. Lo podemos armar al camino crítico en donde qué pasa si tal cosa y qué pasa si tal otra, qué decisión debería tomar, como para poder llegar, digamos, en tiempo y forma a terminar cada una de estas actividades. Eso ya lo vamos a ver mañana, en la clase de mañana. Y con eso terminamos la teoría que va para el primer parcial. Y ahí ya arrancaríamos con el trabajo práctico número 1, así que si nos queda un poco de tiempo, les voy a pedir que ya lo vayan teniendo a mano si lo vamos haciendo, ¿ok? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Los veo mañana. Que anden bien. Hasta mañana, profe. Suerte. Gracias.